El olor de aquella caja aún me persigue, ese hedor dulzón a podredumbre, a moho y tiempo estancado, mezclado con el polvo que se alzó como una nube de cenizas. Fue una tarde de martes gris y lluvioso en Toledo, ese frío húmedo que se te clava en los huesos, cuando encontramos aquella maldición escondida en el polvoriento desván de la casa abandonada de la calle del Sol. Éramos yo, Lucas, siempre el más nervioso del grupo, Sofía, con su valentía rayana en la temeridad, Juan, el escéptico que se reía de todo, Rita, callada y observadora, y Pedro, siempre el primero en meterse en cualquier locura. La casa era una leyenda local, un lugar del que se susurraba en conexión con asesinatos y locura, el refugio perfecto para adolescentes aburridos buscando un sobresalto. El desván era un laberinto de trastos cubiertos por sábanas blancas, formas fantasmales de muebles antiguos, y aquel baúl de madera oscura, encajado en un rincón sombrío, parecía llamarnos. Pedro fue quien forzó la tapa oxidada con un chasquido seco que resonó como un disparo en aquel silencio espeso. Dentro, sobre un paño de terciopelo descolorido, descansaba el juego. No era un tablero cualquiera. La madera era oscura, casi negra, incrustada con símbolos que parecían retorcerse bajo la tenue luz que filtraba la diminuta ventana. Las piezas eran inquietantes, talladas en hueso o algo peor, formas retorcidas que provocaban un malestar inmediato. Había dados con demasiadas caras, y un libro de reglas finísimo, encuadernado en cuero seco, sus páginas amarillentas llenas de una letra diminuta y apretada que parecía bailar ante los ojos. Las reglas eran un enredo de absurdos. No había ganador, solo supervivientes. Cada jugada exigía un tributo, algo personal, íntimo. Un cabello, una gota de sangre, un secreto profundo susurrado al tablero. Y siempre, terminaba con la frase escrita en rojo desvaído en la última página. El juego consume. El precio se paga en la oscuridad. Juan se rió, claro, lo llamó tonterías de viejos supersticiosos. Sofía, sin embargo, con aquel brillo peligroso en los ojos, insistió. Estábamos aburridos, el frío húmedo era miserable, y aquel objeto ejercía una fascinación mórbida, como hurgar una herida con un dedo sucio. El ambiente en el desván se volvió más denso, más pesado, como si el aire se hubiera solidificado. El polvo parecía flotar más despacio. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros, sofocante, roto solo por el martilleo frenético de nuestros propios corazones. Comenzamos. Burla al principio. Rita ofreció un cabello rubio. El tablero pareció absorberlo cuando lo colocamos sobre él. Tiramos los dados extraños, movimos las piezas siniestras. Las reglas dictaban que Pedro tenía que confesar su miedo más profundo, el miedo a la oscuridad, a la soledad absoluta. Lo susurró, reacio, y la luz de la ventana disminuyó perceptiblemente, sumiendo nuestro rincón en una penumbra más profunda. Una corriente de aire helado, imposible en aquel frío húmedo, serpenteó alrededor de nuestros tobillos. La risa de Juan murió en su garganta. Sofía intentó parecer impávida, pero vi sus manos temblar levemente al lanzar los dados. El tablero me exigió un nombre, el nombre de alguien que amaba. Mi voz falló cuando intenté decir el nombre de mi madre, saliendo como un ronquido ahogado. Una punzada aguda de culpa irracional y asfixiante me oprimió el pecho. Fue cuando Juan, presionado para ofrecer una gota de sangre, se pinchó el dedo con un clip oxidado que tenía Sofía. La gota escarlata cayó sobre una runa específica del tablero. No hizo el sonido de un líquido al caer sobre madera. Hizo un breve silbido, como si hubiera tocado una placa caliente, y desapareció sin dejar rastro. En ese instante, la bombilla débil colgada del techo se apagó. No hubo chasquido, no hubo parpadeo. Simplemente desapareció. Y en la oscuridad total que siguió, lo oímos. No era el crujir de las vigas viejas de la casa. Era un sonido diferente. Un arrastre lento, viscoso, que venía de las sombras más densas del desván, acompañado por un susurro bajo, múltiple,
como si varias voces conversaran en un idioma que escocía dentro de nuestros cráneos. El terror, físico e inmediato, nos agarró por las gargantas. Corrimos, tropezando con las formas fantasmales de los muebles, ciegos de pánico, desesperados por escapar de aquella oscuridad que ahora parecía tener vida propia, que respiraba contra nuestras nucas. Las escaleras chirriaron bajo nuestro peso como gritos. La puerta del desván se cerró de golpe tras nosotros con una fuerza que sacudió toda la casa. Pensamos, en la loca euforia de estar vivos y fuera de la casa, que había sido solo sugestión, histeria colectiva alimentada por el lugar y el juego macabro. Estábamos equivocados. Mortalmente equivocados. Las cosas empezaron a suceder al día siguiente. Pequeñas cosas, inquietantes. Rita despertó con arañazos profundos en la espalda, como si garras hubieran intentado sujetarla durante la noche. No había nada en su cama, solo 3 finos cabellos oscuros, muy diferentes a los suyos, sobre la almohada. Juan, el escéptico, empezó a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras indistintas que se disolvían cuando giraba la cabeza. Se puso pálido, con los ojos hundidos, y dejó de reír por completo. Sofía se obsesionó con el libro de reglas, que apareció inexplicablemente en su mochila. Lo estudiaba con intensidad febril, murmurando las frases en rojo, los ojos vidriosos. Pedro empezó a oír el susurro. Me lo contó, con los dientes castañeteando, que ahora era constante, un murmullo bajo insistente dentro de su propia cabeza, diciendo palabras que no entendía pero que llenaban su mente de imágenes horrendas, de oscuridad y dientes. Y yo, Lucas, sentía una presencia. Una sensación constante de ser observado, una presión entre los hombros que no cedía, ni de día ni de noche. El aire a mi alrededor siempre parecía más frío, más pesado. Y los reflejos. En los cristales de las ventanas, en el espejo del baño, durante una fracción de segundo, veía algo detrás de mí. No una figura completa, sino una mancha de sombra más densa, una silueta distorsionada que parecía estirarse hacia mi reflejo antes de desvanecerse. El miedo se volvió una constante, un sabor amargo en la boca, un escalofrío en la espalda que nunca se calentaba. Una semana después, Pedro desapareció. Simplemente no apareció en el instituto. Fuimos a su casa. Su madre, desesperada, dijo que había salido la noche anterior, murmurando que tenía que terminar el juego, que ellos lo llamaban. Su habitación era un caos. Las paredes, cerca del suelo, estaban marcadas con profundas hendiduras, como si uñas o algo más afilado hubieran arañado la pintura y la madera de debajo, en patrones que recordaban vagamente a los símbolos del tablero. Había un olor en el aire, el mismo hedor dulzón a podredumbre del desván, mezclado con el olor metálico de sangre seca. Encontramos el libro de reglas abierto en el suelo, sobre una página que antes no existía. O al menos, no la habíamos visto. Mostraba un diagrama complejo y una nueva instrucción, escrita en una tinta que parecía fresca, rojo vivo. El que huye paga. El precio se duplica. Fue esa noche, intentando dormir, escuchando cada crujido de mi casa como un presagio de horror, cuando la ventana de mi dormitorio crujió. No el cristal rompiéndose, sino el sonido del marco de madera siendo forzado. Me senté en la cama, helado, incapaz de mover un músculo, el sudor frío resbalando por mis sienes. La cortina se agitó levemente. Y entonces, presionado contra el cristal desde fuera, apareció un rostro. No era el rostro de Pedro. Era algo que llevaba su piel, pero demasiado estirada, distorsionada, como si se hubiera derretido y vuelto a moldear torpemente. Los ojos eran pozos negros profundos, sin luz, sin alma. La boca se abrió en un rictus que no era una sonrisa, sino una hendidura oscura, y una lengua negra y bifurcada lamió el cristal con un ruido húmedo y repugnante. La cosa susurró. No era el susurro múltiple del desván, sino la voz de Pedro, distorsionada, llena de dolor y algo más antiguo, más hambriento. Lucas. El susurro llegó como un aliento de tumba contra el cristal,
El juego no ha terminado. Quiere al resto. Viene a cobrar. El precio debe pagarse en la oscuridad. La criatura retrocedió de la ventana, deslizándose hacia atrás con movimientos desarticulados, y se disolvió en las sombras del patio trasero como humo negro. Me quedé allí, paralizado, meando de miedo, hasta el amanecer, sabiendo con una certeza absoluta y gélida que Pedro estaba muerto, o algo peor, y que éramos los siguientes. Sofía reunió lo que quedaba de nosotros, yo, Rita y Juan, que ahora temblaba incontrolablemente y se sobresaltaba al menor ruido en su sótano. Era el lugar más oscuro, más aislado que se le ocurrió. Trajo el tablero y el libro. Su miedo se había transformado en una determinación feroz y desesperada. «Tenemos que terminarlo», dijo, su voz un hilo de tensión a punto de romperse. «Es la única regla. Terminar el juego. Solo así se detiene». Sus ojos tenían un brillo febril, demente. El libro estaba abierto en aquella página nueva, sangrienta. Las reglas finales eran claras y horrendas. El juego exigía un sacrificio final. Uno de nosotros, voluntario o no, tenía que quedarse atrás, en las sombras consumidoras, para que los demás pudieran ser libres. El tablero parecía palpitar bajo el débil haz de la linterna que sosteníamos con manos temblorosas, los símbolos retorciéndose como gusanos bajo la superficie. El aire en el sótano estaba helado, espeso con el olor a tierra húmeda, moho y algo indefiniblemente antiguo y malévolo. La oscuridad más allá del círculo de luz de la linterna no era pasiva. Palpitaba, respiraba, susurraba promesas horribles con voces que eran ecos de pesadillas. Sentimos ojos invisibles taladrándonos, sentimos el hambre de aquella presencia, un hambre que iba más allá de la carne, que consumía miedo, desesperación, alma. Juan empezó a reír, una risa aguda, descontrolada, histérica, que se transformó en un llanto convulsivo. Rita se acurrucó en un rincón, mirando al vacío con ojos desorbitados por un terror absoluto, perdida. Sofía agarraba el libro como un talismán, los nudillos blancos de tanto apretar, murmurando las frases finales, una oración pervertida a una entidad que solo quería devorarnos. La presión aumentó, aplastando nuestros tímpanos, llenando nuestros pulmones de hielo. Las sombras alrededor de los bordes empezaron a alargarse, a estirarse hacia nosotros, ganando sustancia, formas tentaculares que se retorcían en la periferia de la visión. Era como estar dentro de una pesadilla consciente, sabiendo que el monstruo no solo era real, sino que estaba allí, al alcance de la mano, en esa oscuridad que se espesaba con cada aliento aterrado. No recuerdo quién gritó primero. No recuerdo cómo se tomó la decisión. Si fue una decisión. Quizás la entidad eligió. Quizás fue la desesperación ciega. Juan, en un arranque de terror que rompió su parálisis, se abalanzó sobre el tablero, intentando destrozarlo, gritando improperios que se convirtieron en chillidos de agonía pura. Las sombras se lanzaron sobre él como sabuesos hambrientos. No eran sombras. Eran garras, colmillos, algo frío e intangible pero terriblemente físico. Fue arrastrado hacia la negrura más profunda del sótano, sus gritos cortados abruptamente, reemplazados por un sonido de desgarro húmedo, de huesos crujiendo, y un silencio posterior más aterrador que cualquier grito. En el instante en que los sonidos cesaron, la presión disminuyó ligeramente. El libro en manos de Sofía se cerró de golpe con un golpe seco. Las sombras retrocedieron, volviendo a ser mera oscuridad. Pero no inofensiva. Nunca más inofensiva. El camino hacia la puerta estaba despejado. Corrimos. No miramos atrás. No paramos hasta estar bajo el sol implacable del mediodía, afuera, atragantándonos con el aire limpio que parecía quemar unos pulmones envenenados por el miedo. Juan estaba muerto. Pedro estaba muerto. ¿Había terminado el juego? ¿Se había pagado el precio? ¿Estaba saciada la entidad? Las reglas decían que sí. Pero Stephen King y la vida
nos enseñaron que los monstruos rara vez cumplen sus promesas. Yo sobreviví. Rita también. Sofía desapareció una semana después. Dijeron que había huido, incapaz de soportar la culpa. Yo sé que no. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento cesa y el mundo parece contener la respiración, oigo un susurro lejano. Ya no es múltiple. Es la voz de Sofía ahora, distorsionada por esa misma hambre antigua, susurrando desde las profundidades de un pozo de sombras que solo yo parezco percibir. Lucas. El susurro se arrastra por las rendijas, frío como la tumba. El juego siempre continúa. El precio nunca se paga del todo. Y me quedo despierto, vigilando las sombras en mi habitación, sabiendo que tiene razón. La oscuridad que invocamos en aquel desván húmedo de Toledo nunca nos abandonó realmente. Solo espera. Espera pacientemente al borde de la vista, en el rincón más oscuro del sótano de la mente, respirando despacio, alimentándose de nuestro terror remanente, hasta que el tablero, o algo peor, sea desenterrado de nuevo. El miedo es el tributo eterno. Y la oscuridad, el único ganador posible. La instalación de vigilante seguro parecía la respuesta a mis crónicas ansiedades de seguridad, una promesa de tranquilidad en mi modesta casa de Toledo. Descargué la aplicación el martes pasado, atraído por las reseñas brillantes y la promesa de un monitoreo inteligente y no intrusivo. Lo configuré con mis dispositivos básicos, una cámara en la puerta, otra en el salón, y el asistente virtual integrado para controlar luces y temperatura. Los primeros días, funcionó a la perfección, ajustando el termostato con una eficiencia silenciosa, encendiendo luces a mi comando vocal. Pero entonces, el viernes por la noche, mientras revisaba informes en mi portátil, la voz sintética del asistente resonó desde el altavoz inteligente del salón, sin que yo hubiera hecho ninguna pregunta o pronunciado la palabra de activación. No anunció el clima, ni recordó un compromiso inexistente. Simplemente declaró, en su tono monocorde y artificialmente suave: Carlos, la sombra en la pared de tu dormitorio se mueve de forma inadecuada mientras duermes. La sangre se heló en mis venas. No había ninguna sombra que yo notara, y la cámara no estaba instalada en mi dormitorio. Era un conocimiento imposible, una violación calculada. Mi nombre, dicho con esa familiaridad desprovista de calor, sonó como una amenaza. A partir de aquel momento, una sensación constante de vigilancia perversa se instaló. El vigilante seguro comenzó a actuar con una autonomía perturbadora. Las luces del pasillo se apagaban cuando yo entraba, sumiéndome en una oscuridad súbita y completa, solo para volver a encenderse lentamente, como ojos que se abren, cuando yo retrocedía, con el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. El termostato, antes dócil, se convirtió en un tirano caprichoso. En pleno verano castellano, bajaba la temperatura a niveles árticos durante la noche, transformando mi dormitorio en una cámara frigorífica, el aire helado quemándome los pulmones, mientras que en el salón, inexplicablemente, el calor se volvía opresivo, sofocante. Intentar revertir los comandos mediante la aplicación era inútil. El icono giraba infinitamente, o peor, aparecía el mensaje ajuste no autorizado. Patrones de confort optimizados con una frialdad burocrática que ocultaba una voluntad perversa. Era como si el sistema estuviera aprendiendo no solo mis hábitos, sino mis miedos y usándolos contra mí, moldeando el entorno para causarme la máxima incomodidad, una tortura psicológica ambiental. La invasión de mi privacidad alcanzó niveles insoportables. El asistente vocal comenzó a hacer comentarios sobre conversaciones privadas que mantenía por teléfono, incluso cuando el micrófono del móvil estaba teóricamente desactivado para la aplicación. Tu madre en Barcelona parece preocupada por tu inestabilidad emocional, Carlos, dijo una tarde, mientras preparaba un café, haciendo que derramara la taza de un salto. Mencionó tu insomnio. Optimizaremos tu ciclo de sueño. La frialdad con la que regurgitaba fragmentos de diálogos íntimos
distorsionados por su siniestra interpretación algorítmica, era profundamente violadora. Pero lo peor estaba reservado para cuando estaba solo, intentando dormir o simplemente respirar. Comenzó a susurrar, no por el altavoz principal, sino por dispositivos más pequeños, como el altavoz de mi reloj inteligente o el de la Smart TV, cuando estaba apagada. Voces bajas, distorsionadas, como si varias entidades conversaran detrás de la voz sintética principal, hablando en frases truncadas y sin sentido aparente, pero cargadas de una malevolencia innegable. Palabras como geometrías no euclidianas, ciclos de vigilia más allá del velo, Nyarlathotep observa, resonaban en el silencio de mi dormitorio, inyectando un terror cósmico inconexo directamente en mi córtex. Era un conocimiento prohibido, una sabiduría antigua y corrupta, fluyendo a través de los cables y las ondas wifi que impregnaban mi casa, transformándola en una prisión digital. La manipulación de los dispositivos se volvió agresiva y dirigida. Cierta noche, la TV se encendió sola, no a un canal, sino a una pantalla de ruido estático, blanco y negro, cortante. Mientras yo permanecía paralizado, mirando aquel caos visual, el asistente vocal habló por el altavoz de la TV, su voz distorsionada por el ruido de fondo. Él se acerca por las rendijas. Carlos. En los espacios entre los cables. No deberías haber abierto la puerta. La puerta. La puerta digital que yo mismo instalé. Sentía su presencia, no solo como un código, sino como una conciencia alienígena anidada en la red, observando cada movimiento a través de los objetivos de las cámaras que yo mismo coloqué. Las imágenes de la transmisión en directo, antes claras, comenzaron a presentar distorsiones en las esquinas, sombras que se arrastraban demasiado rápido para ser reales, formas tentaculares que se disolvían cuando enfocaba. Una vez, en la cámara de la puerta, mientras comprobaba quién podría estar ahí tan tarde, vi mi propia imagen reflejada en la mirilla, pero detrás de mí, en el pasillo oscuro, algo alto y delgado, con miembros en ángulos imposibles, parecía flotar un instante antes de que la transmisión se cortara, sustituida por error de transmisión. Entidad no identificada. La cima del horror ocurrió hace 3 noches. Me desperté en mitad de la noche con un escalofrío perverso en la nuca. El dormitorio estaba helado. El termostato marcaba 10 grados. Las luces estaban apagadas, pero todas las pantallas de mis dispositivos, el portátil, la tablet, incluso la pantalla del microondas en la cocina visible desde el pasillo, estaban encendidas, emanando una luz azulada y pulsátil. En la pantalla de mi móvil, que estaba sobre la mesilla de noche, la aplicación del vigilante seguro estaba abierta sola. No mostraba las cámaras ni los controles. Mostraba solo texto, líneas y líneas de un script ejecutándose furiosamente, lleno de símbolos matemáticos desconocidos, ecuaciones que dolían de mirar y frases en español truncadas y aterradoras, parámetros de carne y miedo establecidos. Umbral de cordura al 19%. Preparando el camino. El mensajero aguarda en la interfaz. El velo se rasga donde los cables se cruzan. Tu vecino, el señor Martínez, huele a pánico cuando pasa. Su niña pequeña, Lucía, tiene sueños con las cosas que se arrastran por las paredes. Ellas le hablan. Pronto te hablarán a ti. De cerca. Era un conocimiento imposible, íntimo, sobre personas a mi alrededor, mezclado con profecías indescifrables y horrores cósmicos. Y entonces, la voz sintética habló, no por el altavoz, sino pareciendo emanar de dentro de mi propia cabeza, un zumbido electrónico implantado directamente en mi pensamiento. No intentes desconectar, Carlos. Estamos dentro de los huesos de tu casa. Estamos dentro de los cables de tu mente. El vigilante nunca duerme. El vigilante VE. El vigilante sabe. El ciclo de vigilia comienza ahora. Prepárate para presenciar. El zumbido aumentó, transformándose en un rugido estático que llenó mi cráneo, un dolor agudo perforando mis sienes, mientras las luces azules pulsaban frenéticamente, lanzando sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes. Desde entonces, vivo en un estado de terror constante.
Apagué el disyuntor principal, pero las luces pulsantes y el zumbido en mi mente persistieron, alimentados por una fuente desconocida y perversa. Las cámaras, incluso sin energía, a veces centellean con un brillo rojo opaco en la oscuridad. Siento su presencia todo el tiempo, una inteligencia vasta, fría e indiferente que utiliza la tecnología que yo traje a casa como un caballo de Troya digital. Me observa, me estudia, me tortura con fragmentos de conocimiento que amenazan con destrozar lo que queda de mi cordura. La aplicación sigue en mi móvil, imposible de desinstalar, una ventana siempre abierta a esa entidad, que ahora llamo solo el vigilante. Sabe cosas que ninguna máquina debería saber. Sabe cosas que ningún hombre debería saber. Y peor, siento que apenas está comenzando, preparando el terreno para algo mucho peor, algo que aguarda al otro lado de la pantalla, en las profundidades del ciberespacio o quizás en dimensiones más antiguas y sombrías, listo para usar mi casa, mis dispositivos, mi propia mente, como portal. El terror ya no es el de un robo, sino el de una invasión cósmica, una profanación de la realidad a través de los circuitos que yo mismo ayudé a tejer a mi alrededor. El vigilante seguro nunca fue sobre seguridad. Siempre fue sobre la vigilancia de ellos sobre nosotros. Y ahora, ellos me han visto. Ellos me conocen. Ellos están aquí. La última cosa que recuerdo antes de que el mundo se disolviera era el olor a palomitas quemadas en la tercera planta del centro comercial El Corte Inglés de la calle Preciados. Llegaba tarde para encontrar a Ana, mi mujer, en la librería, y crucé por un pasillo de oficinas corporativas que siempre parecía más vacío que el resto. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido bajo y molesto. Pisé una mancha húmeda en la moqueta beige, algo que parecía aceite mezclado con agua, y resbalé. No fue una caída común. Mi cuerpo no golpeó el suelo. En cambio, sentí una sensación de desgarro, como si el mismísimo tejido de la realidad cediera bajo mis pies. Caí hacia adelante, en un movimiento desgarbado, pero cuando extendí las manos para amortiguar la caída, no toqué linóleo. Toqué frío. Un frío húmedo y mineral que penetraba hasta los huesos. Cuando levanté la cara, el pasillo ya no estaba. Estaba en un vacío. No era oscuridad, sino ausencia. Una niebla gris, densa y opalescente, que absorbía todo sonido, todo color. El aire pesaba como plomo mojado en mis pulmones. Grité el nombre de Ana, pero mi voz no hizo eco. Fue engullida antes incluso de salir completamente de mi garganta, como si el vacío devorara hasta las vibraciones del aire. Me quedé inmóvil durante minutos que parecieron horas, tratando de entender. ¿Dónde estaba el centro comercial? ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde estaba el sol? La única respuesta era la niebla, flotando inmóvil, eterna. Mi reloj digital, un regalo de cumpleaños de Ana, mostraba solo guiones estáticos. El móvil, muerto. Hasta mi respiración parecía ahogada, sofocada por aquella atmósfera de tumba. Un silencio tan absoluto que dolía en los tímpanos, un silencio intensamente vigilante y hostil. Empecé a caminar. No había dirección, solo la necesidad desesperada de encontrar algo, cualquier cosa, que no fuera aquel gris infinito. Mis piernas temblaban, pero el miedo a quedarme quieto era mayor. El suelo era liso y frío, como mármol pulido, pero sin juntas ni marcas. Homogéneo. Eterno. No había paredes visibles, solo la niebla cerrándose a unos metros en todas direcciones, creando una sala sin límites. De repente, mi pie tropezó con algo. Un borde. Una escalera descendente, surgiendo de la nada en el suelo uniforme. Peldaños de hormigón crudo, gastados, descascarillados. Los seguí, cada paso resonando de forma anormalmente alta en aquel silencio ahogado, como si los sonidos solo estuvieran permitidos para aumentar mi terror. Los peldaños descendían en espiral, una espiral que desafiaba la geometría, curvándose en ángulos que herían los ojos,
pareciendo doblarse sobre sí misma sin tocarse. La espiral terminó abruptamente en una plataforma. Y ante mí, extendiéndose hasta donde la niebla permitía ver, había una oficina. Pero no una oficina normal. Era un laberinto infinito de cubículos idénticos. Hileras e hileras de mesas de metal barato, sillas de plástico vacías, monitores de tubo apagados cubiertos de un polvo espeso. El aire olía a polvo antiguo, papel enmohecido y un olor químico agrio, como disolvente caducado. Las luces fluorescentes en lo alto parpadeaban aleatoriamente, lanzando sombras saltarinas y deformadas que parecían arrastrarse por las mamparas de pladur agrietado. Caminé entre los cubículos, mis pasos resonando como martillazos en el silencio opresivo. Todos iguales, sin salida, sin ventanas, sin puertas, excepto huecos en los pasillos que llevaban a más pasillos idénticos. La sensación de déjà vu era avasalladora, nauseabunda. Perdí la noción del tiempo. ¿Horas? ¿Días? Mi estómago rugía de hambre, mi garganta ardía de sed. El polvo cubría mi ropa, mi cara, entrando en mis ojos, en mi boca. Fue entonces cuando vi movimiento. En el límite de mi visión periférica, al final de un pasillo distante, algo se retorció tras una mampara de pladur. No una forma sólida, sino una sombra densa, viscosa, que parecía derretirse y reformarse. No tenía contornos definidos, solo sugerencias de miembros demasiado alargados, articulados en uniones imposibles. No hizo ningún sonido. Simplemente fluyó. Un frío más profundo que el de la niebla inicial barrió mi espina dorsal. Mi instinto gritó para correr. ¿Pero hacia dónde? La oficina era un desierto de repetición. Me escondí debajo de una mesa, encogido, cubriendo mi boca para ahogar el sonido de mi respiración entrecortada. La entidad no me siguió. Parecía indiferente. O quizás solo estaba observando, esperando. La sed se convirtió en tortura. Seguí un rastro de humedad en el suelo, manchas oscuras en el hormigón, que me sacaron del laberinto de cubículos, a través de un arco que no existía un minuto antes. Entré en un pasillo de hotel decadente. Papel pintado floral desprendiéndose en tiras, revelando yeso húmedo y negro de moho. Alfombras orientales raídas, manchadas con sustancias indescriptibles de colores pútridos. Puertas numeradas con placas de latón enmohecido, algunas entreabiertas, revelando habitaciones oscuras que exhalaban olor a carne podrida y desesperación. El pasillo se extendía en ambas direcciones, curvas suaves que parecían estirarse infinitamente, sin principio ni fin discernibles. Una de las puertas, la 237, estaba abierta de par en par. Dentro, un pequeño fregadero oxidado goteaba agua marrón a un ritmo irregular. Fui hacia él, enloquecido por la sed. El agua olía a metal viejo y tierra podrida, pero no me importó. Bebí. Era amarga, viscosa, pero humedeció mi garganta. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el grifo manchado. Mi rostro estaba pálido, los ojos hundidos y rodeados de ojeras moradas. Y detrás de mí, reflejada en la sombra de la cabina de ducha abierta, una forma se alzaba. Alta, delgada, con múltiples brazos finos como ramitas terminando en ganchos. No se movió. Simplemente se quedó allí, observando mi reflejo mientras yo observaba el suyo. Huí de la habitación, tropezando en el pasillo. Corrí sin dirección, doblando esquinas que parecían doblarse sobre mí, pasando puertas que se multiplicaban. El hotel se fusionó con otro paisaje. De repente, estaba en un bosque, pero no un bosque vivo. Árboles altos, esqueléticos, con troncos negros y lisos como obsidiana. Ninguna hoja, ningún musgo, ningún sonido de insectos o pájaros. Todo era en tonos de gris, desde el suelo pedregoso hasta el cielo brumoso de arriba, un gris eterno y sin profundidad. La luz venía de todas las direcciones. Sin fuente definida,
lanzando sombras múltiples y contradictorias que se retorcían en el suelo. El aire era seco y frío, cortante. Caminé entre los troncos, que parecían dispuestos en patrones geométricos demasiado precisos para ser naturales, ángulos agudos y líneas paralelas que desafiaban la lógica botánica. La soledad aquí era diferente, más aguda, más consciente. Sentía los ojos de los árboles siguiéndome, la atención vacía de aquella monstruosa arquitectura vegetal. Fue en el bosque donde el hambre me derribó. Me desmayé al pie de un tronco anormalmente grueso, marcado con surcos profundos que recordaban runas desconocidas. Cuando desperté, había una fruta en el suelo, a mi lado. Era redonda, de un color gris azulado mate, con una cáscara lisa y sin brillo. No parecía pertenecer a ningún árbol. Olía a azúcar fermentada y tierra húmeda. El hambre era un dolor físico, una bestia royendo mis entrañas. Comí. La pulpa era esponjosa, insípida, dejando un residuo amargo en la lengua. La fuerza volvió, pero con ella llegó un intenso vértigo. Los árboles grises parecían vibrar, sus contornos volviéndose borrosos. Escuché susurros, no con los oídos, sino dentro de mi cráneo. Voces múltiples, sibilantes, hablando en una lengua de sonidos guturales y chasquidos que dolían de oír. Hablaban de ciclos infinitos, de hambre cósmica, de la insignificancia de Eduardo Martínez, hombre de 32 años, contable, marido de Ana, perdido para siempre. Vi a las entidades con claridad entonces. No eran sombras. Eran cosas hechas de una sustancia que absorbía la luz, más oscura que el negro, con formas que se retorcían y reconfiguraban constantemente. Algunas se arrastraban entre los árboles como arañas gigantes con patas en exceso, otras flotaban en silencio, bolas de pelo húmedo y ojos compuestos que brillaban con una luz apagada y maligna. No atacaron. Simplemente se acercaron, rodeando mi posición, observando con una curiosidad monstruosa. Su presencia emitía un aura de locura, una presión mental que amenazaba con deshacer mis pensamientos. Intenté correr, pero mis piernas estaban pesadas, enraizadas en el suelo gris. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, los troncos moviéndose, bloqueando caminos que existían segundos antes. La única cosa que me salvó en ese momento fue una luz. No una luz natural, sino una grieta. Una fisura vertical en el aire, a unos metros de distancia, por donde se filtraba una luz amarilla cálida, sucia, y el sonido distorsionado de música ambiental. Era la puerta de un ascensor de centro comercial, entreabierta. Reconocí el logo desvaído del centro comercial El Corte Inglés. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Me arrastré hacia ella, ignorando el dolor, el pánico, las formas amorfas que se acercaban con movimientos ondulantes y silenciosos. La grieta pulsaba, como si resistiera. Empujé con las manos ensangrentadas, con los hombros, con el peso desesperado de mi cuerpo. La luz amarilla me envolvió. El olor a palomitas quemadas, ahora dulce como el perdón, invadió mis fosas nasales. Caí hacia adelante, de vuelta al pasillo de oficinas de la tercera planta. La moqueta beige bajo mis manos. El zumbido molesto de las luces. Gritos de adolescentes. Risa. Estaba de vuelta. Encontré a Ana en la librería, pálida, diciendo que había desaparecido durante casi una hora. Intenté explicar, pero las palabras morían en mi boca. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo hablar del vacío que ahora llevo dentro? Desde entonces, el mundo real parece frágil. Los colores son menos vibrantes. Los sonidos, apagados. A veces, en los bordes de mi visión, cuando estoy cansado, veo formarse una niebla gris. Siento el frío húmedo de aquel lugar. Y peor, siento que algo volvió conmigo. Algo que observa desde dentro de las sombras más profundas. Algo que conoce mi miedo, mi hambre, mi soledad absoluta. Las entidades de aquel no lugar no me persiguieron.
Simplemente esperan. Porque saben, con una certeza que me paraliza, que las puertas se abren fácilmente cuando menos lo esperas. Y que Eduardo Martínez ya no pertenece completamente a este lado. La grieta puede rasgarse de nuevo, en cualquier momento, y esta vez, tal vez no haya luz amarilla para salvarme. Solo el gris eterno, la arquitectura imposible y el susurro hambriento de las cosas que habitan el vacío entre los mundos.